Muchos creen que la fe es capaz de mover montañas, pero ¿alguna vez te has preguntado cuántas personas pudiesen salir de la pobreza extrema con más de 200.000 millones de euros? ¿Cuántos pudiesen dejar de vivir marginados si el Vaticano destina la mayoría de su fortuna en realmente ayudar? La Iglesia Católica es el hogar espiritual para más de 1.100 millones de personas en todo el mundo. En total, el patrimonio de la Iglesia en acciones y otras participaciones en capitales ha crecido a lo largo de los años. Actualmente no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente estén mucho más de 200.000 millones de euros, sin contar terrenos, iglesias, ermitas y un sueldo inmobiliario que dispararía por completo esta cantidad. Según un reporte de The Wall Street Journal, el Vaticano solo gasta 10% en acciones y trabajo caritativo, lo que representaría un gran engaño a los creyentes católicos sobre el destino de las donaciones. Y no me refiero al diezmo que se recoge en las ciudades del mundo, porque de hecho la mayoría de las veces ese dinero no llega al Vaticano. La Radio Vaticana cuenta con 330 empleados y gasta 37 millones de dólares al año. Sin embargo, recoge menos de $1 millón en publicidad. Las nunciaturas apostólicas, que funcionan como embajadas en 113 naciones, requieren más de 30 millones de dólares anuales. Todo eso sin mencionar que el Vaticano es una ciudad que debe generar ingresos y la mayoría de ellos proviene de la entrada de turistas y peregrinos a los museos, que son 130 millones anuales. Y otra cantidad, no menor, proviene de las famosas donaciones. Y sé que muchos dirán: ¿pero cómo van a vender ese oro y esas obras de arte si son parte de la humanidad? Tienen que dejarlas ahí para poder admirarlas y conocer nuestra historia. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿es mejor mantener ese oro y esas obras de arte en museos que ayudar a quienes no tienen ni siquiera para comer una vez al día? Y sí, claro que la historia es importantísima, pero no por eso debemos quedarnos con una sola versión de esa historia. Imagínense cuán valioso sería dentro de unos años leer que los niveles de pobreza han disminuido, porque entendimos que debemos proteger a los más vulnerables y que esa debe ser nuestra prioridad. Non solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono gestiti in maniera secondo me piuttosto discutibile. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una donazione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. Los dineros del Vaticano están invertidos incluso en empresas donde a través de estos estudios y redes bancarios, ¿verdad?, se ven que son vehículos para lavado de dinero. Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia, come ha dimostrato il Tribunale di Roma. Questi soldi sono in parte stati investiti su azioni come la Pepsi Cola, come la Dow Chemical, come la Exxon. È ovvio che tutto questo senza nessuna trasparenza e senza che i cittadini italiani sapessero nulla. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo non lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione Europea. Y ojo, no podemos negar que el Vaticano no ha ayudado a los más necesitados, porque sí lo ha hecho, pero no tanto como debería, por aquello de amor al prójimo, ¿no? ¿O será que no les conviene del todo que las desigualdades sociales desaparezcan? En agosto del año pasado, Pew Research aseguró que los países con mayor número de religiosos activos, es decir, gente que se toma en serio su religión, son países con más índice de hambre y pobreza y con un Producto Interno Bruto por debajo de otros países, a excepción de Estados Unidos y el Líbano. La fe aumenta cuando hay mayor necesidad y es una creencia que asegura legitimidad al Vaticano. Por otro lado, la especialista Rachel McClanahan de la Universidad de Harvard afirmó que los países de mayoría protestante son hoy más poderosos que los católicos. Esto no quiere decir que ser católico está mal, ninguna religión lo está, solo hace referencia a la incidencia de la religión en el progreso de ciertos sitios alrededor del mundo. El Papa Francisco fue elegido en el año 2013 con el mandato de corregir la corrupción y la incompetencia dentro de la iglesia. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Desde el año pasado, el Vaticano ha estado enfrentando un escándalo por la opacidad de sus inversiones en bienes y raíces en Londres, que ha disparado una disputa entre el poder dentro de la burocracia vaticana, causando incluso el despido de su regulador financiero. Muchos aseguran que el Vaticano tiene para acabar con la pobreza en el mundo 2 veces, cosa que en reiteradas ocasiones sus miembros han desmentido. Pero lo que es innegable es que el Vaticano posee una gran fortuna, incluso si sacamos el oro y las obras de arte de esta. Sin embargo, sus aportes para erradicar la pobreza dejan mucho que desear, y más cuando sus inmuebles y acciones siguen creciendo. Lo preocupante no es en qué invierten su dinero, sino la lejanía que existe entre lo que hacen y lo que dicen.
Lo que me lleva a preguntarles, ¿se trata de fe o de mercantilismo? ¿Realmente puede el Vaticano representar a los creyentes católicos? Los leo.